Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy jueves 23 de enero del año 2025, jueves segundo del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículos del 23 en adelante al capítulo 8, versículo 6. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno, porque Él permanece para siempre. De allí que sea capaz de salvar, para siempre, a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecados y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Ahora bien, lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos en Jesús un sumo sacerdote tan excelente que está sentado a la derecha del trono de Dios en el cielo, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es nombrado para que ofrezca dones y sacrificios. Por eso era también indispensable que él tuviera algo que ofrecer. Si él se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo ya quienes ofrecieran los dones prescritos por la ley. Pero estos son ministros de un culto que es figura y sombra del culto celestial, según lo reveló Dios a Moisés, cuando le mandó que construyera el tabernáculo. Mira, le dijo, lo harás todo según el modelo que te mostré en el monte. En cambio, el ministerio de Cristo es tan excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas. Hermanos, ayer iniciábamos con esta fracción de la lectura de la carta a los Hebreos, donde se hablaba de Jesús, sumo y eterno sacerdote, igual que Melquisedec. Y hoy nos los vuelve a referir la carta. Es perfecto, porque Él ya se ofreció en cuerpo, en espíritu, en acciones, en todo. Se ofreció como sacrificio para la salvación nuestra. Por eso Él, hermanos, es el sacerdote perfecto. Y bajo ese término podríamos decir, ¿podré ser yo también un sacerdote perfecto que se ofrezca como se está ofreciendo Jesús? Obviamente no. Pero sí puedo imitar esa perfección. Puedo imitarla porque en todo nos podemos parecer a Él. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo el texto que debe de ser el sacerdote perfecto? El sacerdote, como lo era Él, nos convenía porque es santo, es inocente, es inmaculado, o sea, no tiene mancha, separado de los pecados y elevado por encima de los cielos. Eso, hermanos, podemos alcanzarlo, excepto la última, que sea elevado por encima de los cielos. Pero sí podemos
todos los días ofrecer ese sacrificio de ser santo. Ofrecer esa verdadera sentido de vida para poder generar algo separado de los pecados, algo que sea inocente, algo que nos acerque al Cristo. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, mientras que el hombre puede ser un pecador, sí, y todos los días ofrece algo, sí, pero también parte de ese ofrecimiento es lo que el Señor escucha, lo que Dios Padre escucha, pero también lo que nos pide, lo que ofrece Él y lo que ofrecemos nosotros. Por eso, hermanos, en este segundo semana del tiempo ordinario, donde ya estamos avanzando, tenemos que tener esta figura. Tenemos que tener la figura de Cristo Jesús como el eterno sacerdote y el perfecto sacerdote, para que el día de mañana podamos interceder, tanto por los nuestros como por los que no tienen, porque nos tienen a nosotros. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladaron a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal, se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Hermanos, es tanta la gente que está alrededor de Jesús, es tanto lo que estamos viendo aquí, que era necesario separarse un poco de ellos. Venían de todos lados, curaba a mucha gente. Los espíritus inmundos inmediatamente lo reconocían. Era un hombre de fe, era un hombre de oración. Y así es como vemos cuando nosotros nos acercamos a Él. Mientras que en la primera lectura decíamos, somos también sacerdotes para aquellos que nos necesitan, pero también cómo nos hacemos puros, cómo nos conseguimos para lograr esta inocencia, cómo conseguimos purificar nuestro corazón, purificar nuestra vida, purificar nuestras acciones para poder ser dignos de estar en la presencia del Señor. Aquí lo vemos, presentándonos ante Jesús, presentándonos al que todo lo cura, todo lo puede, todo es verdadero amor en Él y misericordia. Por eso, hermanos, durante toda esta semana hemos estado llamados a hacer imitación de Cristo. Pero también necesitamos el amor del Padre que Jesús nos transmite. Necesitamos el ser verdadera ofrenda a través de Jesús, porque Él nos ha mostrado el camino. Él nos ha dicho qué debemos de hacer y cómo debemos de hacerlo. Por eso, en lo que resta de esta semana, nuestra oración debe de ser: Señor Jesús, en tus manos me pongo. Cura mi iniquidad, limpia mi alma, cura mi mente, para poder ser yo una ofrenda para el Padre, para poder ser yo también esa ofrenda que interceda por el necesitado. Por eso, hermanos, acerquémonos a Jesús, que nos muestra el camino, nos enseña la verdad y nos presenta y nos lleva al Padre. Hermanos,
Dios los bendiga.